en la vida tiene un ritmo, un pulso, una respiración invisible. Nada permanece igual y nada termina realmente, solo se transforma. Hay momentos para soltar, momentos para sembrar y momentos para volver a empezar. Cada cierre es una puerta invisible hacia una nueva versión de ti. Aquí venimos a sanar lo que pasa, a sembrar lo que inspira y a transformar lo que ya está listo para cambiar. Sanar, sembrar, transformar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahora sí ha sido esto todo un show, el poder empezar a transmitir, pero espero que ahora sí, ¿cómo se llama? Podamos empezar bien, estar aquí porque ha sido de verdad un tema que no he entendido. Ahora sí, ya me veo, ya están aquí las cosas, así que adelante. Porque ha sido todo esto el día de hoy, un show, pero ahora sí, comenzamos nuestro episodio número 4 que se llama Aprender una herramienta es solo el comienzo. Es decir, la verdadera transformación ocurre cuando lo conviertes en una forma de vivir. Regresamos a sanar, sembrar, transformar. Juntos a sanar, sembrar, transformar. Regresamos a sanar, sembrar, transformar. A sanar, sembrar, transformar. Y me gustaría empezar con una pregunta que me la he hecho yo en mi camino, pero también me la han hecho muchas personas. Hay mucha gente que me dice, oye, Yeye, ¿qué curso, qué terapia, qué lectura, qué me recomiendas o con qué me recomiendas empezar para hacer este camino de transformación? Y también eso yo me lo hice cuando pues estaba más verdecita, que sigue, no sé, a los centros donde yo iba a aprender algo, pues, ¿qué me recomiendan? Mucho también pues depende de los cursos, depende de todo ese interés que puedas ir teniendo. Hay mucha gente que comienza solamente por un interés, por aprender algo, porque creemos que tomar un curso, tomar una terapia, una lectura, pues nos acerca a contestar muchísimas preguntas que por supuesto es así. Pero también hay mucha gente que empieza con heridas. Yo siempre he creído que entrar al camino espiritual te lleva porque hay algo en ti que necesitas ir transformando, que necesitas ir resolviendo y te vas haciendo preguntas, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Y bueno, antes era, creo que más fácil, era algo más, pues creo que visto desde otra manera, porque antes del bicho, de la pandemia, creo yo que había más centros ubicados así, ya sea en la Ciudad de México o en otros lados, en donde tú ibas a tomar una clase, en donde te ibas a resolver porque tal vez tenías un tema de pareja o porque tenías inquietudes en tu vida. Y creo que hoy en día esta forma de ir aprendiendo herramientas, de ir transformándonos, ha dado pues un giro
sino a lo mejor de 180 grados o de 360 grados, se ha dado un giro muy importante. Y se nos ha olvidado, creo yo, que tener estas herramientas espirituales nos lleva a, pues, a sanarnos, nos lleva a podernos ir transformando. Yo inicié, como ustedes saben, por una cirugía, y esa cirugía me hizo, pues, empezar a hacerme preguntas en dónde voy, hacia dónde voy. Empecé a tomar cursos, y el primer curso que yo tomé fue un curso de Qigong o de Qigong, ¿sí? Dependiendo de cómo lo pronuncies, porque realmente es lo mismo. Y lo primero, primero me hicieron una sanación después de la cirugía, y eso me llevó a aprender técnicas de sanación a través, pues, de energía. Ahí aprendí lo que era el chi, ahí aprendí muchas cosas, y eso me llevó después a estudiar Feng Shui, en donde pues empecé con un curso mínimo y bueno, terminé siendo máster en Feng Shui. Y creo que no solamente mi comienzo marca esas preguntas que, como les decía al principio, nos vamos haciendo. Yo creo que todos empezamos con una inquietud, con una pregunta de hacia dónde voy, porque queremos algo más, porque queremos transformarnos, porque queremos ser mejores seres humanos. Y algo que yo he encontrado en mi camino precisamente es que es un proceso que cada quien lo va a ir viviendo de diferente manera, lo va a ir viendo de una forma, pues dependiendo de qué tan atorado, de cuántas preguntas pueda tener en su camino y cómo vaya eso que va tomando, esas herramientas espirituales que va tomando, cómo van respondiendo tu propio proceso. Y aquí, como saben, me gusta pues definir, y antes de entrar al proceso como tal, me gustaría definirte lo que es una herramienta espiritual, que también lo puedes aplicar a decidir una herramienta, ¿no? Porque creo que al fin y al cabo, bueno, hay herramientas materiales, hay espirituales, hay emocionales, etcétera. Pero llamemos que es una herramienta espiritual. Es cualquier práctica, símbolo, técnica, recurso que nos ayuda a conectar con nuestra esencia, con ese corazón, con ese yo, con ese GPS, con esa intuición, que nos ayuda también a conectar con lo divino y con la energía de transformación. Y esa herramienta no es un fin en sí mismo, sino es un puente. Un puente que nos puede llevar, por ejemplo, a llevarnos a atravesar una puerta, que sea como una puerta de acceso. Es decir, que nos abre un camino hacia la conciencia, hacia la paz interior, hacia la sanación. También puede ser ese puente un lenguaje simbólico. Es el lenguaje que nos puede ayudar a traducir lo invisible en algo que podamos comprender, en algo que podamos aplicar. También se puede entender ese puente como un catalizador, es decir, como algo que nos impulsa para que se den procesos de cambio, pero que requiere un proceso de integración en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. También ese puente puede ser un recordatorio que nos devuelve al presente y que nos puede ayudar en nuestra capacidad de elegir diferente. Por ejemplo, un oráculo, una meditación, un mantra, el tomar cursos de diferentes cosas, ¿no? De Reiki, de Feng Shui, tal vez un ritual con velas, inclusive hasta
Solamente el aprender a hacer respiraciones conscientes nos puede dar esa herramienta espiritual. Pero esa herramienta espiritual, como te digo, tiene un proceso y también esas herramientas tienen, por así decirlo, una profundidad. No todas las herramientas nos van a ayudar de la misma forma. Va a depender en dónde nos encontremos, esa respuesta que queremos pues contestar, que queremos solucionar, que queremos ir como pues rascándole para poder transformarnos. Y yo creo que aquí en el poder utilizar esa herramienta y que sea ese comienzo, como yo les decía hace un instante, para mí pues marcó una pauta, marcó un cambio completamente, inclusive en mi misión de vida. Para los que saben, bueno, yo estudié administración de empresas, me he especializado en diseño, y bueno, todo esto, tengo un negocio de diseño y de impresión, pero en cuestión personal, yo inicié en este camino pues hace más de 20 años, de 25 años, y como les decía, empecé con una cirugía que fue lo que cambió completamente mi forma de ver la vida. Y yo me sentí, a pesar de que pues fui una alumna en la universidad muy buena, que fui la mejor alumna de mi generación, yo estudié en la Universidad Panamericana, ¿sí? A pesar de eso, a pesar de que yo ya tenía mi negocio de diseño, adentro de mí había un vacío. Y ese vacío, pues bueno, me llevó sin yo saberlo, sin saber que estaba tal vez tan en desequilibrio, tan en desbalanceada, me llevó primero a sufrir un accidente automovilístico y un mes después me llevó a tener una cirugía que no tuvo nada que ver con ese choque de auto, ¿sí? Pero todo eso empezó con cuestiones que pasaron en mí y que me hicieron ver la vida de otra manera. Obviamente la visión que yo tenía en ese momento de mi vida es muy diferente a la visión que hoy tengo al ser ya una terapeuta, al dominar muchísimas técnicas que pues hace más de 20 años pues solo era un comienzo, que solo era algo que yo utilicé para poder transformarme a mí misma, empezar ese camino de responder preguntas, de darle nombre y apellido a eso que sentía, a ese vacío, a esas inquietudes que yo tenía. Y justo por eso hice este programa, porque es hacia donde a veces nos lleva esta situación. A veces, y más en estos tiempos donde hay tantas cosas, donde cuando yo empecé no había redes sociales, inclusive tener tal vez un celular era pues algo más novedoso, no cualquiera podía tener un celular, ¿sí? Cuando yo empecé en todo este camino, ¿sí? Ahorita, pues bueno, cualquiera tiene un celular, cualquiera tiene redes sociales, cualquiera puede ver tanta información y saber inclusive poder elegir cuál de todas esas opciones es la mejor para tu crecimiento personal. Y al contestarme yo esas preguntas y al preparar también este programa, me di cuenta que todos, sí, de alguna otra manera, pues entramos en estas fases que yo les voy a dar. Y que algunas, o sea, no puedo decir que la fase 1 va a durar un año, va a durar 5. Para cada quien va a durar. Tal vez hay gente que se queda en la fase 1, tal vez hay gente que llegue a la fase 4 y va transformando su vida. Y bueno, estas fases, ¿sí? Las llamo yo como el proceso de tu transformación. La primera fase yo la llamo el entusiasmo. Es donde, pues de alguna u otra manera, todos empezamos igual, queriendo cambiar algo, queriendo responder algo, queriendo llenar algo que te está moviendo. Ajá. Y bueno, puede ser a través de comprar un libro,
de tomar un curso, de aprender lo que tú quieras, ¿sí? Antes no había, en mi época, no había tantos cursos como los hay ahora. En aquella época, bueno, algo que se aprendía muy al inicio, pues era Reiki, el volverte máster en Reiki, ya sea tibetano o Karuna, egipcio, etcétera, pero, o Reiki Usui, ¿sí? Era como algo que casi todo mundo se convirtió o aprendió para ese proceso de transformación, Reiki, ¿sí? Pero también, que fue algo del camino que yo seguí y que tenía, yo lo descubrí, que podía hablar con los ángeles, que podía escucharlos, que podía canalizar. Y entonces, bueno, también aprendí a ir puliendo esas herramientas, ¿sí? Tal vez compramos algún oráculo. Yo descubrí lo primero que yo descubrí en ese inicio, en ese entusiasmo después de esa cirugía, fue primero el Qigong o el Qigong antes que el Feng Shui. Yo descubrí esa herramienta después de que me operaron. Bueno, me llevaron a una sanación con un maestro, el maestro Peng, y él me hizo una sanación a través de Qigong. Y después yo tomé un curso y después conocí el Feng Shui desde un curso muy básico hasta convertirme en máster en Feng Shui, ¿sí? Pero empecé con ese entusiasmo, empecé aprendiendo técnicas, no para dedicarme a darlas, porque nunca hace 20 años en mi cabeza, en mi mundo, era dedicarme yo a dar clases, a ser terapeuta. Eso vino mucho tiempo después. Primero fue ese entusiasmo de aprender, de estoy cambiando, de me estoy conociendo, y creo que es ahí donde empezamos casi todos, ya sea para contestar una pregunta, ya sea para ser un mejor ser humano, todos empezamos en esa fase del entusiasmo. ¿Qué curso tomamos? ¿Qué herramienta compramos? Y pensamos que al tomar un curso, al comprar oráculos, al comprar un libro, íbamos a encontrar necesariamente todas las respuestas a todas nuestras preguntas. Y eso en su momento, en ese entusiasmo, en esa parte, es maravillosa porque marca justo el comienzo tal vez de tu transformación. Y aunque haya seguido con más cursos o no, marcó una pauta de tu momento de estar aquí, de ese puente, de esa herramienta, como te decía hace un instante, que te lleva a un puente de estar aquí y pasar a otro lado. Digamos, después de pasar la fase 1, en donde estamos tomando cursos, y que les digo, las fases para una persona pueden durar no sé, no puedo decir que todos la fase 1 dura tanto tiempo. Para cada persona es distinto el cómo haya encontrado esas respuestas, qué tanto se haya identificado con ese maestro, con ese centro espiritual, con ese libro, etcétera, y qué tanto ese comienzo le pudo haber ayudado a transformarse, lo puede llevar a la fase 2. Tal vez mucha gente se queda o todavía ya ni siquiera hizo el intento de seguir caminando. Pero está bien, es el proceso de cada quien. Esto nos lleva después a una fase 2, que es la acumulación. Aquí viene, para mi gusto, el primer gran obstáculo. Muchas personas, y yo te puedo decir que también lo hice, empezamos a coleccionar herramientas. Un curso, otro. En mi época, cuando yo empecé a estudiar, no había certificaciones, pero sí había muchos cursos, Reiki, no sé, Feng Shui, aprender a meditar, había muchas cosas. Y entonces terminabas el nivel 1 y pasabas al nivel 2, o después te decían, no, mira, ya que terminas esto, ahora sigue esto, dependiendo en donde lo hayas estudiado. Pero coleccionábamos, ¿sí? Coleccionábamos cursos, yo
por ejemplo, le digo, yo hice mucho de eso, ¿no? Terapia con delfines, terapia con oráculos, hice muchas técnicas a través para poderme conocer, no tanto para aprenderlas para yo dedicarme a eso, sino para poder resolverme. Y pues sí, como te decía, coleccionamos herramientas, cursos, libros, certificaciones, diplomados, mil cosas. Y pensábamos que al tener más, al acumular más herramientas, más rápido te transformabas. Y de cierta manera pensábamos, ¿no? Cuando termine este curso, ahora sí, voy a cambiar. Ahora sí, ya entendí en qué estoy bien, en qué estoy mal, cuál es mi tema, qué tengo que solucionar, etcétera. Pero tristemente, a veces esas respuestas que quieres responder no llegan las respuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos aprendiendo, pero en esa fase todavía, en la acumulación, todavía no integramos. Solo seguimos aprendiendo, solo seguimos entendiendo. No estamos viéndonos desde el modo de integrar, el de decir, mira, yo empecé porque tenía esta pregunta y después como vas aprendiendo tanto, tal vez no te respondes si eso que te preguntaste ya tienes la respuesta. No integramos. Muchos de los maestros que nos pudieron, que nos pueden ayudar o que nos pudieron haber ayudado, ¿sí? Dependiendo en dónde estés, ¿sí? No nos enseñan a integrar. No nos enseñan realmente a ver cuál es tu proceso, en dónde comenzaste, cómo estás ahorita, qué necesitas, hacia dónde vas. Yo, por ejemplo, ahora como maestra, como terapeuta, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Pregúntate cosas. ¿Por qué estás aquí? Trata de responder. Yo siempre, llevo un diario y me hago preguntas, leí muchos libros, no todos los libros, por ejemplo, pues te hacen preguntas. Alguien que hace preguntas, que ya no vive y que a lo mejor ustedes pues han oído hablar de ella. Yo no la conocí físicamente, pero sí conocí su legado, que es Luis L. Hay. Por ejemplo, en su libro Tú puedes sanar tu vida, ella hace, en el libro de trabajo, ella te hace muchas preguntas porque te ayudan a identificar tus creencias, tus pensamientos, en dónde te encuentras. Y cuando tú empiezas a tomar cursos, pero no por el hecho de tomar cursos y cursos y cursos, sino en donde realmente hoy quieres estar aquí y mañana quieres estar acá, es necesario no acumular tanto, sino empezar a integrar. Y cuando tú empiezas a integrar, pasas a la fase 3, que es la práctica. Es aquí donde sucede la verdadera transformación. No cuando sabes más. Tú puedes ser máster en Reiki, Reiki Usui, Reiki tibetano, Reiki Karuna, Reiki egipcio, Reiki angélico, puedes tener máster en Feng Shui, pero si no lo aplicas, si no lo integras, qué bueno que sabes mucho, qué bueno que tienes todo ese cúmulo de conocimiento, pero si no lo empiezas a practicar, ¿cómo vas a poder empezar a transformarte? Te vas a volver en el sabelotodo. Te vas a volver, inclusive a veces, un poco soberbio en el decir, pues yo ya sé eso, yo me doy Reiki, yo hago esto, yo hago aquello. Creo que empezar la práctica implica, por ejemplo, hacer silencio. Esto que estoy viviendo,
el por el cual me llevó a aprender o a entrar a la vida espiritual, ¿en dónde estoy? Es hacer un momento de reflexión, de silencio, de pausa y decir, pues sí, la verdad, he cambiado. Y si tal vez en ese momento que tomaste el curso no te lo preguntaste, pregúntatelo después. ¿Qué resolví? ¿Qué sané? ¿Qué transformé? En este momento, ¿en dónde estoy ahorita? ¿Sigo utilizando esas herramientas? También la práctica conlleva, por ejemplo, el que observes tus emociones. ¿Estoy igual que antes o estoy peor? Aunque sé que cada momento de nuestra vida nos lleva a vivir nuestras emociones de diferente forma. Pero si, por ejemplo, yo inicié porque tenía mucha ira, mucho enojo, y hoy me sigo enojando, es porque, a pesar del conocimiento que tenga, de las certificaciones que tenga, si no he podido transformar ese enojo, esa ira en equilibrio, entonces no me ha servido de nada todo aquello que aprendí. También es importante pues que empieces a escuchar tu intuición, el decir, realmente este curso me sirve, este curso no me sirve. Yo te decía hace un instante que, bueno, que acumulamos información, y más en este tiempo. Cuando yo empecé mi proceso de transformación, no había tantas herramientas como las hay ahora. Ahora hay Theta Healing y que ahora barras de Access y que no sé cuántas cosas, muchas herramientas que te dan y que, bueno, a lo mejor alguien aprendió algo y lo convirtió después en lo que es experto y ves técnicas, pero realmente ¿las necesitas? ¿Realmente necesitas todo eso para poder decir que estás integrando todo lo que has aprendido? Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo tuve que hacer un alto porque pues siempre va a salir algo. Yo no sé nada de barras de Access, yo no sé nada de Theta Healing. Yo me centré a lo que me gustaba. Primero para transformarme a mí misma y poder ir sanando esas pruebas que me puso la vida, familiares, físicas, a través de 2 cirugías que he tenido, ¿sí? Y he ido especializándome en esa parte, puliendo todas mis habilidades. Yo te decía que al inicio yo soy administradora de empresas, tengo un negocio de diseño y de impresión, y ese era mi camino. Fue mucho tiempo después de que yo inicié, sí, casi 20 años. Yo nací en esto en los 90s y yo empecé a dar cursos en los 2000, ¿sí? En los 2000 y algo, ¿sí? Casi 20 años después empiezo a dar cursos, pero no era mi idea. Mi idea fue haber iniciado, ¿sí? Inicié con la idea de transformarme, de hoy tengo este problema, hoy tengo esta situación que resolver en el cual no me siento a gusto y tengo que pasarlo. Después, bueno, tuve el llamado de que mi misión de vida era ayudar a las personas y fue en ese llamado en donde yo fui puliendo todas mis habilidades para poder seguirme ayudando a mí misma y poder ayudar a los demás. Y que es algo que también está pasando mucho ahorita y que también por eso la gente está confundida, porque hay tanta gente que hay muy buena, hay terapeutas muy buenos, maestros muy buenos, pero hay otros que no. Hay otros que no dan el ancho, que solo venden por vender y no se involucran en la transformación de su paciente, de su cliente, de esas personas que están ayudando. Las certificaciones, porque antes te decía no había certificaciones, ahora te certifican de todo, pero realmente, ¿quién aplica eso? Y es ahí donde se queda y donde la gente también pierde el interés
por seguir transformándose, por seguir avanzando. Y creemos que porque tomo la terapia fulana, la terapia mengana, ya soy un ser espiritual, ya me transformé, ya me resolví. Y ahí hay un grave error. Un grave error porque realmente lo que te va a marcar que ya tienes esa palomita en esa situación de tu vida es el verte a ti mismo transformado, el poder mantener en tu vida el equilibrio, el decir, a pesar de los problemas, porque van a seguir habiendo problemas, situaciones que tienes que resolver, porque esa es la vida. Es importante que te des cuenta que tu avance está medido en la base que tú digas, sí es cierto, hoy estaba aquí, ahora me encuentro acá. Eso que antes me daba vueltas en la cabeza, hoy ya lo resolví. O por lo menos resolví un lado de ese problema y estoy avanzando en esta transformación, pero con todas esas herramientas, a pesar de que siempre va a haber problemas, hoy puedo decir, ya sé cómo tomar el toro por los cuernos. Ya sé qué necesito, porque el Reiki, porque el Feng Shui, porque lo que sea, los ángeles me dieron esto para poder resolverme. Y eso es lo que logras en la fase 3, la práctica. ¿Sí? Cuando haces procesos de silencio, cuando escuchas tus emociones, cuando escuchas tu intuición, cuando aplicas una enseñanza en algo, en un proceso difícil que estás viviendo en tu vida, ¿sí? Cuando decides, por ejemplo, perdonar, que en algún otro momento tendremos un programa de perdón, pero cuando realmente decides perdonar, o cuando cambias un hábito, una creencia, ahí es donde empieza el verdadero trabajo espiritual. Usar todo eso, toda esa información de todos esos maestros que son súper y que me han dado una forma, un proceso de llegar, pero cuando digo, sí es cierto, esta técnica, este libro, esto me llevó de aquí, acá es cuando empieza realmente tu verdadero trabajo espiritual. Y eso nos lleva a la última fase, que es pues vivir diferente, el dar ese paso de transformación. Y es cuando llegan momentos muy lindos. A pesar de cómo fueron las circunstancias, a pesar de que pudieron haber sido duras, crueles y despiadadas, que te confrontaste, que caíste en muchos baches y que tal vez en ese momento no puedes decir, ay, bueno, es precioso, ¿verdad? O sea, que te haya pasado esto, que hayas vivido todo eso, tal vez en ese momento no puedes decir que es bonito, pero cuando lo ves con el paso del tiempo puedes decir, he crecido. Realmente hoy soy una persona diferente. Realmente hoy puedo decir prueba superada. Y ya no necesitas preguntarte, ¿qué haría el Reiki? ¿Qué dirían los ángeles? ¿Qué carta saldrá en el oráculo? Ya no lo vas a ver desde esa manera. Ya no vas a decir, ¿ahora qué curso? Simplemente vas a todo ese cúmulo de información que tuviste, decir, el Reiki me ayuda, por ejemplo, cuando vivo un proceso emocional y que me necesito dar auto-Reiki, o inclusive ir con alguien a que te dé Reiki porque esa herramienta te enseñó eso, y a sanar esa parte. Mira, el Feng Shui me enseñó que, por ejemplo, el observar mi casa, el ver qué imágenes, qué etcétera, que ya no necesito volver a tomar otro curso de Feng Shui, sino aplicarlo y poder ver que cuando cambio algo en casa, las cosas empiezan a mover y me ayudan a transformar. Ya puedo hacer preguntas diferentes a los ángeles, al oráculo, a esas cartas. ¿Por qué? Porque todo ese proceso se convierte en una enseñanza que ya vive
en ti. Ya no necesitas ir al apunte, ya no necesitas saber el paso 1, paso 2, paso 3. Cuando tú eres el que está viviendo esa parte en ti mismo, simplemente vas a poder usar esas enseñanzas para poder transformarte. Pero también, por ejemplo, si alguien me escucha en su momento, ya sea que sea un maestro, un terapeuta, también el poder ayudar a tu paciente, a tu alumno, en poderse ir transformando, en poderlo ayudar a que él mismo decida, a que él mismo tome esas decisiones cruciales en su vida y pueda pasar aquí. Yo me considero una persona que a la gente que ha venido conmigo trato de no tenerla estancada, sino de ayudarlos a resolverse, ayudarlos a que a través de una lectura, de una terapia, puedan avanzar y puedan sanar. Y si veo que no los estoy ayudando, pues es que no soy la persona adecuada para ellos. ¿Sí? Y creo que eso es lo que hace también un buen maestro, un buen terapeuta. Si no te estoy ayudándote a transformar, es que no soy la persona indicada para ti. Yo creo que las herramientas espirituales no es para que tengas maestría en lo que quieras. La maestría tal vez la necesita el maestro que ayuda a otros, el que se prepare, el que lo viva, pero tú, cuando estás viviendo un momento de transformación, cuando eres un paciente, cuando eres un alumno, tú no necesitas maestría y tener el cúmulo de conocimiento. Tú necesitas usar eso que aprendiste, eso por lo que fuiste, para poder resolver ese bache, ese cuestionamiento que te hiciste y poder sanarlo y transformarlo. Para que aprendas a tomar, ¿sí?, en tu pensamiento formas de decisión, formas de relacionarte con otras personas, formas de amarte a ti mismo y de encontrar ese amor contigo mismo. Entonces es ahí cuando te puedes transformar. Es ahí cuando todas estas herramientas se convierten en una forma de vivir y tú puedes seguir tu vida siendo ingeniero, doctor, ama de casa, lo que quieras, porque no todos tenemos la misión de ayudar a los demás en cuestiones espirituales. Es como si fueras a un doctor, pues no te tienes que convertir en doctor, volverte, no sé, oncólogo, volverte ginecólogo, o sea, porque tú traes un problema de ese tipo. Simplemente tú vas con el especialista que te ayude a sanar esa parte en ti. No necesitas volverte, te digo, ese especialista, ese ingeniero, ese médico, ese contador. Simplemente tú tienes, ¿sí?, que buscar al profesional adecuado que te ayude a esto. No necesitas tener 1,000,000 de cursos, ¿sí?, para empezar a transformarte, pero sí tienes que tener la capacidad de discernir si esta persona me va a ayudar en ese proceso de transformación, si ese curso, si esto que estoy tomando realmente me está ayudando para encontrar esas respuestas, porque si no, por ejemplo, conozco yo una persona que tomó muchísimos cursos durante toda su vida y pues le vino un momento en su vida muy, muy difícil y un día me dice, pues ¿de qué me sirve todos estos cursos, estos libros, estos cuadernos y mira cómo estoy? De nada te sirve todo ese cúmulo de conocimiento si no lo aplicas, si no encuentras cómo salir de ese bache. De nada te sirve haber tomado y quedarte en la fase 2 de la acumulación y acumulación si no lo puedes llevar a la práctica. Y creo que las personas que me están oyendo tal vez tengan esa inquietud de decir, pues sí, yo empecé en esto, yo necesito una persona que me ayude. Pues si es, por ejemplo, a través del Feng Shui, pues ayudar a destapar,
a encontrar el por qué si mi casa está bien armonizada y listo. No necesito saber Feng Shui para que me ayuden a que mi casa fluya. ¿Sí? Si hoy estoy viviendo algo porque tuve una pérdida, bueno, encontrar una persona adecuada que me dé Reiki. Si a mí me interesa porque, bueno, me gusta, ok, aprendo, pero aprendo a darme ese Reiki, ¿sí? No necesitas tú, como paciente, como alumno, volverte el todólogo, el saber todo para avanzar. Sí hay cursos, sí hay cosas que te ayudan a transformarte, que te ayudan a resolverte, pero es muy distinto tomar un curso que te ayude a mejorar técnicas económicas, a conectar con la abundancia, a quitar creencias. Es muy diferente un curso de ese estilo, pero si no lo aprendes desde la manera de tú volverte el que lo practique, el que pueda sacar lo mejor de eso y llevarlo a tu vida y poder encontrar esas respuestas, de nada te va a servir todo lo demás. Así que ya para terminar, sí, las herramientas espirituales no vienen a sustituir tu vida, no vienen a darte un grado que entre más herramientas espirituales tengas, mejor ser humano vas a ser y más resuelto vas a estar. No es así. Vienen a ayudarte a vivir con mayor conciencia, vienen a ayudarte a destapar, a que puedas ver, a que puedas escuchar en dónde estás, a que puedas tocar con esa emoción y puedas decir, sí es cierto, me falta esto, aquí estoy atorado, aquí necesito ayuda. Y hoy quiero dejarte una pregunta, y no es cuántos cursos has tomado, ¿cuál de todas esas herramientas que has aprendido ya forman parte de tu manera de vivir? Porque es ahí en donde empieza la verdadera transformación. Así que contéstate eso. ¿Qué has transformado en tu vida? ¿Qué de todo eso que has aprendido, de todas esas herramientas que están ahí, te han ayudado a transformarte? Yo soy Yeyetsi Cárdenas y nos vemos el próximo martes en un programa igual de interesante que el día de hoy. Esto fue Sanar, Sembrar, Transformar. Que tengas buena tarde. Por estar aquí. Cada encuentro deja una semilla. Sigue cuidando tu proceso, tu alma y tu crecimiento, paso a paso. Nos vemos en el próximo episodio para seguir sanando, sembrando y transformando. Recuerda, no estás solo, estás en transición y eso también es parte de tu evolución. Esto fue Sanar, Sembrar, Transformar.